Siempre en la liturgia de la Eucaristía de rito bizantino es un himno que se le canta a la Virgen poco después, no mucho después de la consagración. Y dice así: es verdaderamente apropiado, justo, llamarte dichosa, oh Theotokos, oh engendradora de Dios, la siempre feliz e inmensamente inocente y madre de nuestro Dios, porque tú eres más gloriosa que los querubines y más engrandecida incomparablemente que los serafines. Tú que sin corrupción engendraste a Dios Verbo, a ti, verdadera Madre de Dios, te glorificamos. Y se canta así, pero no lo voy a cantar entero. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Bueno, pues así entramos en este momento, en estas pinceladas que yo intentaré transmitiros. Sonará un poco teológico, pero son unos autores que me he encontrado este verano en un libro, y entonces creo que expresan bastante bien. No va a ser aquí ni una síntesis ni cosas así, porque es demasiado pretender acabar en media horita, 35, 40 minutos, abarcar el misterio de la Virgen María, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que os transmita, pues esto, unas pinceladas. Pues en Europa del Este, en la iglesia que peregrina, pues en esta parte oriental del continente, sabemos que no es el culto lo que genera la fe. Nunca, siempre es al revés. El culto brota de la fe. Y así debe ser siempre, en cualquier parte del mundo donde hay cristianos. Es la vida misma de la iglesia. Esto es un detalle, creo que lo pongo al principio, porque es la vida misma de la iglesia en su manifestación como comunidad de creyentes a través de la liturgia. Es como podemos descubrir desde este punto de vista, desde la vida de la iglesia, cómo podemos descubrir también el papel insigne de la Virgen. Un Juan Damasceno nos dirá que la Madre es tan íntimamente ligada a su Hijo Divino que no puede ser separada de Él ni siquiera tras la muerte, y que así como la resurrección, la ascensión, es también la culminación victoriosa de la lucha del Hijo contra el pecado, pues también la glorificación del cuerpo de la Virgen es el desenlace normal de la lucha de ella contra el pecado y la muerte. Me gustaría que podamos tomar en cuenta una advertencia que desde el Oriente se hizo alguna vez durante la historia compleja del existir cristiano, en concreto acerca de un peligro de racionalizar y naturalizar los misterios del cristianismo, puesto que así se debilita luego la fuerza religiosa. Lo que yo destacaría, sin querer entrar en muchos detalles, es la actitud de asombro, de fe, al tratar con el misterio, con los misterios de la fe, en definitiva con las cosas del Señor. Al hablar de la Virgen, que es mediadora entre Cristo y nosotros y es madre de todas las gracias, cito a un autor, un teólogo bizantino de la mitad del siglo XIV, Teófano de Nicea, no debemos, pues, según el modo bizantino de expresarse, caer en el error de ser demasiado avanzados en tecnicismos, demasiado especializados. En la visión del cristiano oriental, del oriente cristiano, hay muchas expresiones que no deben ser entendidas en un sentido demasiado rígido, que no lleguen a ser expresiones técnicas. Es esta también como una advertencia que creo que nos viene bien en un mundo como el nuestro, en que cada vez
el saber pues se va quebrando, dividiéndose en sectores muy especializados, muy técnicos, pero cada vez menos, dadores de confianza o de normalidad, de humanidad auténtica. Esta actitud última no nos sirve, esto de ser tan especializados en la uña o en no sé qué, hay tanta especialización. No nos sirve pues para poder hablar de Nuestra Señora la Virgen María. Ella, según este autor que he citado antes, está en medio entre Cristo y la creación entera. Está unida directamente con Cristo y todas las criaturas racionales están unidas con Cristo, Dios y hombre verdadero, a través de ella. La Madre del Señor no nos separa de Cristo, pues ella está tan unida a Él, de modo que allí donde está Él, está también ella. Creo que sobra apuntar que tanto los católicos, da igual de qué rito, como los ortodoxos, ven en María, en la Madre del Señor, a la más alta y perfecta criatura llena de gracia, y la ven que ella es el corazón y la esencia de la Iglesia. Primero, que nuestra salvación tiene siempre un sentido profundamente ontológico, al realizarse a través de la unión con la humanidad de Cristo, divinizada, humanidad pero divinizada, y de ahí donde sale y brota la gracia. Y dos, la gracia que une, fijaos, a los fieles, no solamente con Cristo y con las personas de la Trinidad, sino a los fieles entre sí. Como hablaba de las expresiones tantas que hay atribuidas a la Virgen, todas prácticamente brotan, están concentradas en la himnología eclesial, en el culto de la Iglesia, no en las mentes de los grandes teólogos. El culto no es un rito accesorio a la vida o algo poético sin fundamento. El culto es una realidad objetiva, viva, es la vida misma de la Iglesia. Así que todo lo que decimos de la Madre del Señor a través del culto es una realidad actual. Y bueno, pues en la tradición bizantina, la Madre del Señor es proclamada como la que ruega o intercede por la gracia. Es reina y dadora de los dones, en el sentido de gracia. Ella está llena de Dios y está incomparablemente por encima de todos los ángeles y los santos, como hemos escuchado, recibiendo en consecuencia una sobreveneración, una hipertulía, una sobreveneración, no una simple veneración. A la Virgen no se le venera simplemente, se le sobre. Su papel nunca puede ser secundario, fijaos, aunque nos parezca, pero no es secundario. Y eliminarla de la relación entre Cristo y yo significaría eliminar a la Iglesia misma. La Virgen está llena permanentemente de los dones y la gracia que ella misma pide en la oración para los demás. Es el regalo más precioso que Dios da a la humanidad. Veamos ahora algunas cosas que nos llegan desde San Gregorio Palamas, uno de los exponentes de una corriente, un movimiento espiritual llamado esicasmo, que supone una concienciación y una activación de la presencia de Cristo y en el Espíritu Santo escondido en los corazones de todos los cristianos desde el momento del bautizo. Ya que somos niños durante este nacimiento de nuevo, el bautizo, sin conocer ni la gracia y sin ver nuestra renovación, incluso sin saber ni la inmensa grandeza del honor y la gloria que compartimos, y dado que tenemos el deber de crecer espiritualmente a través de los mandamientos y ver con la mente lo recibido, muchos caemos en la indiferencia y en la tiniebla a causa de la falta de cuidado o a través de las costumbres pasionales, de modo que ya no conocemos ni siquiera si existe Dios, ni quiénes somos, ni lo que llegamos a ser, tras haber sido hechos
hijos de Dios e hijos de la luz, hijos y miembros de Cristo. Incluso si nos bautizamos como hombres y mujeres, pero nos sentimos bautizados solo en el agua y no en el Espíritu. Nuestra renovación en el Espíritu la creemos con una fe sencilla muerta y no a través de una fe viva. Y lo creemos dudando. Siendo así, totalmente cuerpos, vivimos y caminamos corporalmente. Y aunque si nos arrepentimos, solo conocemos y cumplimos los mandamientos de manera corporal, pero no espiritual. Y si tras muchos trabajos la gracia les hace a algunos ser dignos de recibirla en forma de amor al prójimo, fijaos que el amor al prójimo es gracia de Dios. Sin embargo, nosotros la consideramos muchas veces un embrollo. Y si oímos que esta gracia actúa en otros, la consideramos un engaño por nuestra envidia. Así quedamos muertos hasta la muerte sin vivir y sin obrar en Cristo. Es tremendo. Bueno, el siglo XIV, pero actual. Sigue, dice, por ello, conforme a la Escritura, a la hora del juicio, se nos quitará incluso lo que tenemos a causa de la falta de fe y de la esperanza. No comprenderemos que los hijos tienen que estar con el Padre. Dioses proveniendo de Dios, espirituales desde el Espíritu. Pues lo nacido del Espíritu es Espíritu, cita Juan 3. Pero seguimos siendo cuerpos terrenales aun cuando fuimos hechos creyentes y celestiales. Por ello el Espíritu de Dios no se queda en nosotros. Por eso permitió el Señor que se multiplicaran pues las aflicciones, las esclavitudes, dice, las matanzas, los problemas. ¿Para qué? Tal vez así a través de esas pueda enderezar, seccionar o curar, como si de algunas medicinas más fuertes se tratase. Esto es su sentimiento, lo que él siente. Como he dicho, es un monje del siglo XIV, pero que había obtenido la oración de la mente, que es: Señor mío, Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Es lo que se repite ya no tanto con la mente, sino con el corazón. Y él, entonces, tiene una devoción intensa y ardiente a la Virgen. Y cuenta su momento, este momento de encuentro con ella. Por eso me perdonéis que ha sido un poco largo, pero era su sentir. Y dice: teniendo fe y mucho amor por la Inmaculada Señora, la Madre de Dios, pedí con lágrimas recibir de ella el don de la oración. Y estando un día, como tenía la costumbre, en la iglesia de la Toda Santa, la imploré otra vez con muchas lágrimas, y besando con añoranza su pulcro icono, enseguida sentí en mi pecho y en mi corazón un calor intenso, pero que no quemaba, sino que refrescaba y endulzaba, y me traspasó el corazón. Nos suena mucho a Santa Teresa de Ávila. Y desde entonces mi corazón empezó a decir dentro de sí la oración, mientras que la razón posee junto con la mente el recuerdo de Jesús y de la Madre de Dios, que es mía también, y nunca más me abandonó desde entonces. Pues se conoce también el poder del nombre de María, de la Madre del Señor. Con esta invocación: Madre de Dios, ayuda a tu siervo. Es pues interesante, creo también, darnos cuenta, ver cuánta importancia se le da en la tradición bizantina a algunas de las fiestas. Y me voy a referir primero a una fiesta que aquí creo que lo pasamos bastante más deprisa. Es la presentación de la Virgen en este cuadro, en este marco de la economía de la salvación. Se dice, claro, es la tradición, que ella fue prometida por Dios a Joaquín y Ana, y que ellos se lo prometieron a Dios y la llevaron al templo cuando cumplió los 3 años. Allí entró a través de la obediencia en la Santa Sanctorum y por la oración
llegó a tener en su corazón tales virtudes, tales alturas, que provocaron la bajada a la tierra del Creador del cielo. Tales virtudes y tal ciencia que la Virgen adquirió no vinieron del exterior a través de estudios y profesores, sino desde lo alto, siendo ella educada directamente por Dios. La niña María había sido llevada por sus padres al templo para que allí su alma llegara a ser el trono vivo de Dios, mientras que su cuerpo sería la verdadera tienda viva de Dios. Su vida oculta en la Santa Sanctorum es pues también una imagen, una prefiguración de esta vida que proponen, la vida del hesychasmo, de estos monjes que tienen en su corazón siempre el nombre del Señor y el nombre de María. Por ello, y a causa de esto, se fue luego renovando el mundo, se nos abrieron las puertas del cielo. Es una perspectiva interesante, ¿verdad? Y nos dicen también, la tradición sigue, no es una leyenda, no confundemos leyenda con tradición, por favor. A imitación de su hijo, la Virgen salió luego del templo y volvió en medio de los hombres, acompañada de los dones, de muchos dones sobrenaturales. Ella es claramente superior a los serafines que estaban alrededor de Dios en la visión de Isaías, mientras que la Virgen está a la derecha de él, o como el trono de Dios, o la zarza ardiente. Son estas imágenes, prefiguraciones del milagro, del misterio de la encarnación, y que hace que María sea tan singular mediadora entre lo creado y lo increado. Nadie puede venir a Dios más que por ella y por el mediador nacido de ella. Y también ningún don es otorgado por Dios a los ángeles y a los hombres, sino a través de ella. Se dice que ella llegó a ser madre de Dios porque antes había sido hija, niña de Dios. Ese Dios que luego se unió a su carne después que ella había unido su mente con él. La Virgen nos enseña que la verdadera contemplación, se llama contemplata, la verdadera contemplación tiene lugar pues no solo a través de los sentidos o de la razón, más bien a través de la purificación de la mente, no solo a través de los pensamientos, sino que hay que recibir la gracia divina. Y ahora nos fijaremos en otro autor que también tiene algunas ideas que me parecen dignas de mencionar aquí, que se llama Nicolás Cavasilas, amigo tuyo también. También del mismo siglo, fijaos, coincide. Y dice él, María es el tipo ideal de la humanidad. Ella sola realizó plenamente la idea divina de hombre. Ella es el hombre por excelencia. La Virgen sola estuvo desde el principio hasta el final contra el mal, devolviendo a Dios la naturaleza en su hermosura original. Ella sola reveló al ser humano tal como había sido creado desde el principio, justo como imagen de Dios destinado a reflejar a su Creador. Y habla del júbilo, un júbilo universal que hay esta vez en la fiesta de la Anunciación, que aquí tenemos algunos cuadros, ¿verdad? Incluso el de allí, que es muy interesante, muy nuevo, de los años 70, este de la izquierda. Cuando habla, pues eso, de la fiesta de la Anunciación, nuestro autor observa que hay una triple alegría, que se trata de la alegría del Creador, de la criatura y de la Madre del Creador, de la Madre de Dios. Y dice que Dios Creador se alegra en esta fiesta. ¿Por qué? Porque puede realizar el maravilloso cambio a través del cual recibe nuestra pobreza, vaciándose a sí mismo para enriquecernos, para llenarnos de su divinidad. Y la criatura, nosotros, también se alegra porque ve al dueño
en medio de los siervos. Pero fijaos, pero no necesariamente despojado de su dominio divino, sino asumiendo al siervo. No cayendo, dice, desde lo alto, sino elevando al humillado. Y la madre del Creador, causa de todas estas maravillas, se alegra no solamente porque éstas se realizaron a través de ella, sino porque Dios mismo obró esta elevación del ser humano, no solamente de ella, sino también a través de ella, dia en griego, a través de ella. Ella se alegra. Y resulta que la Virgen, en el momento de la encarnación, no fue como la tierra inerte, tomada y plasmada por las manos de Dios en la creación de Adán. Dios no tomó cuerpo simplemente de ella, sino que ella misma le ofreció de su carne y de su cuerpo, este cuerpo vivo, para que Él lo replasmara. Además, ella es quien atrajo a la tierra a este artesano divino. Le hizo enamorarse de ella. A través de su vida inmaculada, a través de su alma más limpia que la luz, a través de su cuerpo lleno de espíritu y más santo que los mismos querubines, la Virgen hizo tan bella la naturaleza humana que logró atraer hacia sí la mirada de Dios. Y este se hizo hombre gracias a ella, pues. Es llamativa esta afirmación de que la virtud de una sola alma, la alma de ella, bastó para parar un instante la maldad de todos los hombres de todos los tiempos. O sea, la inundación, si queremos, catastrófica de la maldad que dominaba el mundo, retrocedió por primera vez delante de ella. Es bonita la imagen. Y a través de ella, luego, delante del género humano. Este es el modo en que la Virgen María contribuyó a la salvación, aún antes, digamos, de la bajada de Dios a la tierra. Sigue nuestro autor diciendo que antes de la creación de Adán, Dios Padre se consultó con su Hijo. Esto es una imagen muy patrística también. Y antes de la encarnación del Hijo, y de la recreación del hombre, avisa y hace partícipe de su consejo a la Virgen, a través del hombre, claro, del ángel, perdonad. O sea que antes de la encarnación, este es el momento, de hecho, ¿no? El momento de la Anunciación, estamos con la Anunciación, hace partícipe a través del ángel. Y es que la obra de la encarnación se debió pues así, no solamente a la Santísima Trinidad, sino a la voluntad y a la fe de la Virgen, siendo imposible sin estas. Así como Cristo fue hombre perfecto con un cuerpo, alma, mente y voluntad, pues lo mismo, la Virgen, su madre, mostró la perfección de su virtud, su fe, su pensamiento, su sabiduría, en todos los momentos de la Anunciación. No demostró falta de confianza ni ligereza, sino fe y razón. No dudó. Eso dice este autor. No dudó, sino que creyó el misterio del nacimiento anunciado por el ángel, que no le preguntó, fijaos qué interesante, el ángel no le preguntó si era capaz o si iba a servir, ni tampoco si no le examinó, no tenía por qué, claro, no le examinó de si tuviera la pureza necesaria, ¿no? Ella era más que él, más que el ángel. Para Cabasilas, la presentación de la Virgen al templo también tiene su peso, y alguna idea solamente breve. Su vida santa allí tiene también un sentido, dice, sacrificial. La niña María fue nuestro sacrificio de purificación antes de que la gran víctima, Cristo, nos reconciliase perfectamente con su Padre a través de la cruz. La Virgen Santa ofreció a Dios
su propia sangre, no derramada en un altar, sino para revestir al mismo Hijo de Dios en su sangre, como en unas ropas de salvación, dándole así un cuerpo. Así la sangre de la Virgen llega a ser la sangre de Dios, igual en honor con Dios, ya que se siente sobre el mismo trono de Dios. La Virgen María es la expresión humana ejemplar, pues, de la justicia originaria, puesto que es la primera realización plena de la santidad. En su vida terrena, la Madre del Señor llevaba en secreto una vida ya escatológica, la vida del reino futuro. Ella compartió de un modo único todo lo que vivió y padeció su Hijo: el odio, la envidia, los oprobios, los tormentos y la muerte injusta en la cruz de su Hijo, el bienhechor común de todos los hombres. Su aflicción fue una inmensa, puesto que no estaba provocada solo por su afección materna natural, sino sobre todo por el hecho de ver y sentir la enorme injusticia que se estaba cometiendo entonces. La madre fue partícipe tanto en las gracias como en los dolores del Hijo. Cuando éste fue crucificado, su alma atravesada por la espada se conformó a la muerte del Salvador. Y fijaos, dice que muriendo antes de padecer su muerte corpórea. Por eso compartió también, antes que nadie, la resurrección, siendo la primera en verle, hablando con él y acompañándole, incluso cuando éste se elevó a los cielos. Luego fue la que le reemplazó, de algún modo, ante los apóstoles y los amigos de él. Tuvo que pasar por la experiencia de la muerte corpórea, pero su cuerpo fue recibido en el cielo como la tierra nueva y el tesoro más sublime. Y dice así, cito: lo que sabemos aquí en la tierra es que la Madre del Señor concentra en ella todo el bien que podemos conocer, tanto en esta vida como en la futura. Junto a su Hijo, ella es salvación, luz, camino, puerta, vida, siendo causa asociada a Él de la santidad y de todo lo que es del Señor. Esta misma idea, terminamos enseguida, también se encuentra en el que primero hablé de este Teófano de Nicea, que es también otro teólogo que tuvo una importante mariología, y nos dice que como Madre de Dios, ella está después de Él, pero inseparable de Él. Claro, nunca va a estar primera antes que Él, pero nunca es separable. Y es camino, es puerta, es manantial. Es la que procura todas las gracias sobrenaturales para todas las criaturas espirituales. Dice que ella, cito, es hermosa como la aurora luciente ante el sol de justicia y brilla como la luna entre las estrellas de los ángeles y los santos. La Madre del Señor es tierra, así como la tierra material nutre a los seres vivos. Del mismo modo, la Virgen María ofrece a las criaturas racionales el néctar del cuerpo y la sangre de su Hijo, y también los ríos eternos de los carismas del Espíritu Santo. Para el verdadero Israel, que es la Iglesia, la Virgen María es al mismo tiempo la tierra prometida. Nos dice este autor que la Virgen María no llegó a estar por encima de los ángeles a través de un favor divino arbitrario, irracional, sino que fue elegida y predestinada antes de los siglos para el servicio del misterio de la justicia de Dios, que supo que a través de la libre elección ella iba a progresar espiritualmente
llegando a ser la más santa de todas las criaturas. Hubo un progreso. Y este progreso tuvo que ver mucho con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que preparó a María para ser novia y madre. Y dice Teófano, colaboró, él dice exactamente, co-trabajó el Espíritu Santo en la concepción sobrenatural y asombrosa de ella en el vientre necrótico de la infértil Ana, como preludio de la concepción virginal de su hijo, del hijo de María, y la guardó y preparó para el misterio de la encarnación. Por ello, la introdujo en el Sancta Sanctorum, para que la criatura más santa sobre la faz de la tierra habitase en el lugar más santo de la tierra y recibiera aquí la educación y la formación que la convirtieran en el mismo lugar de la presencia de Dios. La Santísima Virgen tiene así pues una relación que lo llaman ellos de perijoresis, que es más bien, se tiene que entender como un envolver personal, recíproco, una relación de reciprocidad, un envolver personal, no solo con su Hijo, sino también con el Espíritu Santo. Tiene esta relación. Dice, si el Hijo es el icono natural del Padre, el Espíritu es el icono natural del Hijo, y el Espíritu es el icono natural del Hijo, entonces la Madre de Dios es el icono por gracia del Espíritu Santo. Ella descubriendo en la transparencia de su existir los tesoros escondidos del Espíritu. Cierro las comillas. Por eso, todos los santos que siguieron a Cristo, los apóstoles, los mártires, los ascetas, todos pudieron llegar al final del camino de la santidad solo con el auxilio del Espíritu Santo. Pero también, eso es importante, también con la colaboración de la Madre de Dios. Ella es como comandante de los regimientos espirituales celestes y terrestres. Y ella les guió y nos sigue guiando en las batallas. Es también ella su premio y su corona en su calidad de verdadera tierra de la promesa, como hemos dicho antes, que ella es la tierra prometida. Paraíso, herencia de los justos y los santos. Es el tesoro, es la que proporciona la misma vida, la inmortalidad. Pues la Madre del Señor, tenemos que decirlo, es también nuestra Madre. En su amor y su compasión. ¿Qué madre no tiene compasión, no? Pero la suya, el suyo es por encima de lo que nos podemos imaginar. Su compasión hacia nosotros, pues en esto se manifiesta así el amor y la compasión de su Hijo, con quien, como hemos dicho, está siempre tan unida, de modo que para nosotros su amor aparece como uno e idéntico, no son distintos el de Cristo y el de la Virgen. Si a nuestras madres naturales les debemos pues la existencia mortal, a la Madre del Señor, en cambio, ella nos otorga la existencia buena, feliz, la existencia espiritual, a través de la cual nos vamos convirtiendo a través de la gracia, ¿no? Nos vamos pareciendo a su Hijo. Esto es el deber de cualquier cristiano. Termino ahora pues con un fragmento de un himno a Cacistós, un himno que tiene varios, son muchos tipos de Acacistós, que significa de pie, es una oración que se hace cantada en el Oriente, dirigido siempre a la Virgen. Y este es del año 48 y escrito por un monje de Rumanía, de mi tierra, y es dedicado, claro, a ella, a la Virgen, a la Madre de Dios, proféticamente simbolizada pues
por la zarza ardiente. De hecho, se le llama así al himno, zarza ardiente. Ella aparece como la mayor defensora de aquellos que necesitan la oración. ¿Quién es esta blanca y pura como el amanecer? Ella es la emperatriz de la oración. Ella es la oración encarnada. Señora nacida en púrpura y Señora de la mañana, la prometida del Consolador, Redentor de la vida. A ti corremos sedientes, consumidos por el anhelo. Considéranos partícipes de la montaña sagrada del Tabor y sé para nosotros sombra y rocío, tú, la adumbración de la gracia, que descubra nuestra naturaleza la renovación de la levadura de la gracia, para que junto a todo viviente podamos clamar a ti con plena humildad: alégrate, oh novia creadora de la oración sin fin. Oh Madre del Señor, siempre pura, y Madre del hombre bendita. Como laúdes y cálices sea nuestra alabanza a ti en un fluir continuo. Es muy largo, era solo un trozo de esta oración que a la Virgen siempre escucha y tenemos esta confianza, ¿no?, que le podemos y le debemos, y seguro que así lo hacemos, le rezamos. Ya está, que ya me he pasado. Decía media hora.